chango eso lo tenía cagando aquí, se quedaba un camión que no se quedan quedar, las noches camión, se quedaba uno y ya te espantaba, si quieres salir una mujer sentada a la par, ya ponerle, venía un cabrito, no me acuerdo, ya lo hundieron. Yo había escuchado sí. varias, la mitad son todos versos, ¿viste? No, pues sí estaba, entonces, y el chango vivía ahí, y es verdad, se quedó medio tonturo el chango, eso de llevar y él de noche, porque los padres de él trabajan. Bueno, estamos transitando la cuesta del Totoral. El guía nos acaba de contar algunas historias tipo de terror de la zona, que a nadie le gustaba. O sea, si algún vehículo se rompía y sabía que se tenía que quedar acá, era conveniente que se vaya caminando antes de quedarse en el vehículo, porque se le aparecía una mujer sentada al lado de la noche. Historias supersticiosas, pero bueno, al fin son historias de la zona, ¿no? Y bueno, nada, estamos recorriendo, se ve una zona con mucha vegetación. Este camino, la vieja cuesta del Totoral, no se usa hace más de 30 años. Hay un asfalto bastante deteriorado, pero la verdad que es súper atractivo el camino y vale la pena hacer. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Les cuento un poco lo que es la historia de acá de los túneles de la Merced. Y comenzó un proyecto en el año 1920 que era bastante ambicioso, de unir lo que es la provincia de Catamarca con la provincia de Tucumán a través de la vía férrea, digamos. Lo que es el tren llegaba hasta la Merced y la parte de Tucumán llegaba hasta Rumipunco, que es el último pueblito del sur, digamos, de Tucumán. Y faltaba atravesar lo que es toda la montaña de Yungas, para unir justamente todo el NOA y unirlo con Catamarca. Y recién en 1940, 1942 llegaron acá a la Merced alrededor de 300 vagones con material y demás para empezar a construir.
pico y pala, con obreros golondrinas. Se comenzó a trabajar, midieron, y se hizo todos los estudios topográficos y demás con los teodolitos. Tiraron un cable carril por arriba de la montaña. De ahí lo que es las explosiones, se iban haciendo las perforaciones, más o menos teniendo en cuenta la forma de la boca. Y no tenían en cuenta por ahí las explosiones o las perforaciones que hacían. Hagamos un ejemplo, hacían 15, pero ellos no tenían en cuenta si explotaban las 15. Explotaban 10 y empezaban a sacar material y después de la nada explotaba otra. Eso era una de las causas que generó muerte, o sea, no había seguridad, no había higiene. Por ejemplo, había 400 personas trabajando un cierto año. Cuando se cambia el gobierno, o sea, fue en la época, se vuelve al Estado, lo que es las vías férreas, porque pertenecían un poco a los ingleses, se empieza a mermar todo lo que es ese presupuesto y de trabajar 400 personas por día, empiezan a trabajar 300, empiezan a trabajar 200, empiezan a trabajar 10 personas por día, hasta que no queda nada, digamos. En el año 1970, lo que es Ferrocarriles Argentinos le cede los terrenos a Vialidad, llegan a un acuerdo que Vialidad se haga cargo de sacar todas las vías y dejarlos en la capital, y se iban rumbo a Buenos Aires, o sea que no quedó nada. Y por donde era el tramo de las vías es la ruta hoy Nacional 38. Entonces que en 1970 desapareció el tren prácticamente en toda esta zona, como en la zona también de Tucumán, no llega el tren para el sur, sí en la capital nada más, pero que va por Santiago del Estero. Y esa es una de las causas, digamos. No pasó nunca el tren llegó hasta la Merced, no se terminó nunca, justamente por cuestiones políticas, por cuestiones, por ahí se decía, tenían en cuenta que eran cuestiones de la misma montaña, porque en muchas partes se filtra mucho el agua, pero ellos sí tuvieron en cuenta eso, porque para eso hicieron justamente los canalcitos. Es más, hay lugares en el centro que tienen un cañito, por ejemplo, que le dejaron como para que el agua filtre por ahí, y el agua filtra por cualquier otro lado menos por el cañito. ¿Me entiendes? Es como no pueden manejar lamentablemente la naturaleza. Se tenía en cuenta que era eso, digamos, la parte de la humedad, la parte de las yungas, pero ellos ya tenían ese conocimiento. Hay 6 de acá del lado de Catamarca, del lado de Paclín más justamente, y hay 3 en la parte de Tucumán. Tendrían que haber sido unos 14, 15, faltaban, digamos, pero este es el más, de ahí los otros algunos son más curvos, de 100 metros, de 200 metros, y este es el único que tiene así agua, porque este es el que atraviesa prácticamente toda la montaña. Los demás